Hola chicos, ¿cómo van? Hola Natalia, veo que ya te acabas de conectar. ¿Cómo vas, Natalia? Por acá voy a enviarle la invitación al profe para que también se vaya conectando. Vamos a ver si de pronto ya llegó alguien más. Bien, Natalia, bien, gracias a Dios. Por acá juicioso en casita. Hola Bradley, ¿cómo vas? Veo que ya también te acabas de conectar. Muy aburridos y eso, chicos. ¿Qué sucede? ¿Por qué están aburridos? Aburridos. Buenas tardes, Bradley, ¿cómo vas? Claro que sí, Natalia, si hay cosas que hacer, pues, no sé, mejorar tus notas en plataforma, eh, adelantar la hoja de ruta, no sé, buscar sobre algún tema de interés por internet, investigarlo más a fondo, tener como pasión por eso. So, Estoy destinado a perder esto. Por acá vemos que ya también se conectó el profe. Hola, profe, ¿cómo vas? Hola, Gabriela, que ya también acabas de conectarte. ¿Cómo van todos? ahora sí se escucha. Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo vas? Bien, bien, Nico. ¿Cómo va todo? Bien, bien, profe, aunque te escuchas un poco bajito.
Ahí, ¿qué tal? Un poco mejor. Buenas tardes, chicos. ¿Ya ahora sí me escuchan mucho mejor o cómo están? Sí, profe, perfecto. Listo, perfecto. Se- Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, chicos. Voy a compartir mi pantalla. Y para hoy tenemos lo que es literatura colombiana, la segunda parte, y literatura latinoamericana también, la segunda parte. Entonces ya denme un segundo, les comparto acá la pantalla ya. Ya pueden ver la pantalla en sus pantallas. Mi pantalla en sus pantallas. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, para comenzar, recuerden que ayer pues estábamos hablando un poquito de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, de la importancia de pues su obra literaria acá en Colombia, en nuestro contexto, en nuestro país, pero también eh, estábamos hablando como que del contexto latinoamericano, ¿no? En ese momento también empezaron a salir lo que se denominó el boom latinoamericano. Entonces, estos personajes que vamos a ver a continuación, escritores, entran dentro de ese contexto y dentro de ese movimiento. Normalmente vamos a ver que cada surgimiento de un autor o de una obra siempre está muy ligado a su contexto, ¿no? A su espacio y a su tiempo. Entonces es prácticamente como si se anclara y esa obra como que representara de cierta manera o yendo en contra de el contexto actual de esa época o yendo a favor o innovando en nuevas técnicas o gestando nuevas innovaciones, pequeñas revoluciones a nivel de quizá creación, de cosmovisión de mundo. Entonces, podríamos entender eso, ¿no? Como que todo el contexto latinoamericano estaba como atravesado por una serie de hechos también políticos y sociales que lo que hacen estos autores es reflejarlo a través de su obra. Veíamos ayer que pues la literatura es la expresión de la cultura y que de alguna manera quien plasma, ¿no? En la escritura toda esa representación visual del mundo exterior y lo que pasa en su entorno, pues tiene una labor totalmente poética, ¿no? Por decirlo así, porque él es el que traduce el mundo exterior y lo convierte en una representación que también todo el mundo puede entender. Entonces, ese contexto latinoamericano, pues yo también se les había dicho a ustedes, o sea, estaba muy atravesado por Europa, ¿no? Europa estaba muy presente y ha sido influencia prácticamente para em, Latinoamérica, ¿no? Pero pues lo que buscó siempre este movimiento del boom fue tratar de gestar su propia autenticidad, a pesar de que yo lo que les decía ayer, algunos teóricos ya decían que pues hay otros autores europeos que ya habían utilizado, por decirlo así, el realismo mágico, ¿no? Pero no el realismo mágico, sino como que la estética más bien del realismo mágico. Pero pues ustedes pueden considerar que cuando se habla de realismo mágico se habla de quién, de Gabriel García Márquez. Entonces, por eso es que uno siempre va a ver como que la relación Europa-Latinoamérica, porque se va a contrastar toda la cultura de Occidente y la influencia, ¿no? Y mientras que Latinoamérica busca luchar con una identidad que le ha sido impuesta y encontrar su propia identidad, pues Europa está al corriente tratando de alguna manera, si se puede decir así, como que eh, llenar todos los espacios que no ha podido llenar, ¿no? Entonces es como una visión muy imperialista del entorno y de su como ideología. Hay algo muy
arraigado a la filosofía europea y es como esa superioridad, ¿no? Que se sienten o que ellos transmiten. Y eso también lo reflejan pues en su literatura. Entonces, em, acá en Colombia podríamos entender eh, uno de los autores que como que sufrió esa transición, ¿sí? No sé si ustedes conocen a un poeta, escritor, periodista que se llamó Álvaro Mutis. Y pues él es prácticamente nieto de José Celestino Mutis, ¿sí? Que fue uno de los que hizo la expedición, ¿sí? Botánica a, a- pues pidiéndole, ¿no? Permiso a la corona porque pues recuerde que estábamos consagrados a toda España, ¿no? La corona de España, entonces acá habían criollos y todo, pero pues todavía no había la independencia. José Celestino Mutis fue como que el que pidió permiso para hacer una expedición botánica y hacer como que una recopilación de todas las eh, especie de fauna y flora que habían, ¿sí? En el territorio y clasificarlas. Entonces, por eso se le conoce dentro de lo biológico, científico, ¿sí? La biología y la botánica. Entonces, por su labor y como que su interés por ese conocimiento, esa razón científica de clasificar todas las plantas, ¿sí? La fauna, la flora, las especies, ¿no? Y su naturaleza. Em, Eso era un poco como que el contexto que estaba como rodeado por, o sea, eso es lo que era el abuelo de Álvaro Mutis, ¿sí? Pero Álvaro Mutis, si nos podemos dar cuenta, entonces ya la familia ya está llena de historia, ¿no? Entonces podríamos decir que, eh, pues su innovación en la literatura, a pesar de que nadie lo conozca como mucho, em, es porque también pues creció en una familia que pues el conocimiento y el arte era algo que también era muy, muy literario, o sea, muy, muy hereditario es la palabra, perdón, o sea, como que se transmitía por herencia y pues creció dentro de un círculo social, por decirlo así, privilegiado, en donde tuvo todo el acceso a toda una cantidad de conocimientos, información, ¿sí? Y por eso es que podríamos ver como la influencia también de Europa, ¿no? El tipo también era muy cosmopolita, se la pasaba de aquí para allá, Europa y Colombia. Fue, creo que embajador de Francia, si no estoy mal. Entonces, era un tipo también muy diplomático, ¿sí? Tenía una vida social prácticamente en la política. Hasta creo que este tipo una vez pagó cárcel, ¿sí? Álvaro Mutis, porque del trabajo que tenía, empezó a sacar mucha plata para financiar el arte de sus amigos y, ¿sí? Él votó prácticamente y por eso cayó en la cárcel, por eso, ¿sí? Por como que ir ideológicamente el arte por el arte y todo por el arte, pues sin importar las consecuencias, lo vale, ¿no? Entonces, así se viera antimoral o antiético, ¿sí? Él pues lo hizo con una intención quizá de, ¿sí? Eh, no sé, patrocinar, solo que obviamente pues eso ya se convirtió en un delito penal y por eso pagó cárcel y por eso hubo un desfinanciamiento, ¿no? Em, ya pues para ya conocer ya un poquito más a la obra de Álvaro Mites, pues tenemos que entender que él tiene como una trilogía, ¿no? De obras, de novelas, que empieza con Macror el Gaviero y pues termina con La última escala del Stram Streamer y pues esta está en la mitad, que es Ilona llega con la lluvia. Entonces voy a mostrar como un poco este poema de él para conocer como su estilo, ¿no? De la ortiga al granizo, del granizo al terciopelo,
Del terciopelo a los orinales, de los orinales al río, del río a las amargas algas, de las algas amargas a la ortiga, de la ortiga al granizo, del granizo al terciopelo, del terciopelo al hotel. Escucha, escucha, escucha. La oración matinal de la inquilina, su grito que recorre los pasillos y despierta despavoridos a los durmientes. El grito del 204. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces, para entender, volvíamos como a la estructura de ayer, ¿no? Mm, No se ha materializado. La estructura de ayer era, sí, gracias. Era, pues, entender la obra siempre de los autores a partir de que su contexto, sí, la trama, los personajes y pues la importancia de la literatura colombiana. ¿Qué pasa con Álvaro Mutis? Con su obra y por qué es tan importante y significativa, pues quizás algunos lo comparan al nivel de García Márquez, ¿sí? Es por justamente lo que vamos a ver a continuación dentro de su contenido y su obra. Bueno, antes, como que también para que yo les para que les interese y les busque llamar la atención, hay una película que pues es protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, si la ven acá, y es justamente una novela de Álvaro Mutis, se llama así, y Lona llega con la lluvia. Y en síntesis esta novela, en lo que trata es que, pues acá podemos ver como hay un triángulo amoroso de amigos, ¿sí? Y lo que hacen ellos después de un tiempo es, por asuntos de negocios, situarse en Panamá. O sea, como les digo, esto tiene una antología, una previa antes, ¿no? Eh, de Macron y el Gaviero, que es el protagonista y es uno de los que aparece acá. Entonces, prácticamente el relato y todo gira en torno a las historias de ellos tres, sí, pero sobre todo pues una parte esencial a la de Macrol, ¿no? Macrol es representado ahí por Mutis como él, ¿no? El hombre, ¿no? El autor siempre se representa a partir de pues un personaje que crea y Macrole era un personaje que siempre estaba yendo y viniendo y metiéndose en diferentes mundos oscuros, ya sea en Panamá, ¿sí? O también acá en Colombia, ¿sí? Porque pues lo que pasa acá en llega con la lluvia es que prácticamente pues se reencuentran después de mucho tiempo porque pues ha pasado los años y cada uno pues coge un rumbo distinto y después de eso deciden como que para reactivar sus finanzas, como que organizar un, un lugar, ¿no? Un burdel, ¿sí? Y contratar a muchas personas y bueno, es algo así como bastante curioso porque llama la atención y bueno, la cosa es que se le sale de control como todo porque empiezan a tener un contacto en una aerolínea y en esa aerolínea pues empiezan a mandar a todos los clientes para allá y bueno, la cosa se sale de control. Yo no voy a seguir espoleando, pero sí recomiendo que la vean. Más allá de lo escandaloso y polémico que podría ser y retratar el autor con todas estas situaciones, ¿sí? El Álvaro Mutis lo que pues busca es enmarcar siempre su obra en un realismo, ¿no? Un realismo que parte de Europa, sí, también porque pues ahí está la influencia de Francia y del naturalismo, pero pues podríamos entender que el realismo que él usa es muy contextual, es muy colombiano, muy criollo.
y lo lleva a un punto en el que también se ve reflejado un personaje arquetípico. Las referencias que utiliza siempre van a ser a Occidente, al mundo griego, al mundo romano, al arte y a las implicaciones de todas esas mitologías dentro de pues su contexto actual, que es el panameño y el colombiano, porque pues lo que es Ilona llega con la lluvia se desarrolla en ese contexto. Eh, Podríamos también ver como parte de su eh, influencia en diferentes corrientes, ¿no? Como literarias. Entre ellas se destaca pues la del realismo, como les había dicho, y las del naturalismo. Otra parte, eh, pues son otras obras que están acá presentes, que son la Nieve del Almirante, Un Bel Morir, La Última Escala del Tram Streamer, Amíbar, Abdul Bashur, Soñador de Navíos y Tríptico de Mar y Tierra, ¿sí? Todas estas son novelas que pues constituyen parte esencial de viajes, o sea, todos los como contextos en los que se marcan estas obras siempre tienen que ver con el mar, el, la aventura, el salir de viaje, ir y volver, el hombre siempre transitando pues por el mundo, ¿no? Como ayer les comentaba. Entonces acá podríamos entender un poquito más de el estilo literario del autor y pues vamos a leer este fragmento. Nos abrazamos y luego, sin decir palabra, fuimos a sentarnos en un pequeño bar que había en el patio, protegido por una marquesina invadida por enredaderas. Pidió 2 vodka tonics. Se quedó mirándome un rato que pareció interminable. Luego me dijo con un tono en el que se insinuaba cierta alarma casi piadosa. Ya veo, no andan bien las cosas, ¿verdad? No, no me cuentes ahora nada. Tenemos todo el tiempo del mundo para ponernos al día. Lo que me preocupa es encontrarte precisamente en el lugar en donde jamás deberías haber anclado. De aquí no sale nadie, y menos si llega hasta donde veo que tú has llegado. Aquí hay que estar de paso, nada más, solo de paso. Pero dime, allá adentro, ya sabes a lo que me refiero, allá en el fondo, donde guardas lo tuyo, ¿cómo está todo? Sí, acá podremos ver pues un fragmento de ese pues encuentro en donde Macrol se encuentra de nuevo con Ilona y empiezan pues a atar cabos, ¿no? Vínculos, conexiones. También el problema es que como esto es una trilogía, ¿no? Entonces toca también leer la última escala del Tram Streamer y toca leer la de Macroll y el Gaviero. Entonces, por eso es que, pues, yo siento que, no sé si quieren ver la película, ya que, pues, no hay nada que podamos hacer más, sino estar en casa, o empezar a leer la obra o la poesía, si le llamó la atención también la poesía. Acá nos habla Mario Benedetti un poco de Mutis, ¿no? Y miren cómo lo refleja. O sea, Mutis inventa a Macrol el Gaviero como García Márquez a Macondo. Onetti, que es otro autor argentino, a Santa María, Rulfo a Comala. Macrol es también una región de lo imaginario, aunque creada mediadamente, perdón, aunque creada mediante un habilísimo montaje de pequeñas y grandes realidades. Entonces acá hace como no, la relación, ¿no? Mutis inventa Macrol al Gaviero como García Márquez a Macondo, sí. Ayer veíamos a Macondo como ese paralelo entre la sociedad colombiana, ¿no? Que está llena de supersticiones y llena de cuentos absurdos en la cabeza y que pues también confunden a veces dentro de su cotidianidad esa imaginación, la funden. Entonces, Macondo, que representa ese contexto que no solamente es Colombia, sino que es cualquier parte del mundo, que por eso se universaliza, es Macrol. Macrol ya es como un individuo que tiene el hombre que
está muy, muy arquetípico eh, dentro de sí, ¿no? Entonces, por eso es que él lo refleja, o Mario Benedetti habla de esa manera, así de... Ya los otros grandes autores que podríamos ver así a nivel de Latinoamérica, pues está Sabato y Borges, ¿no? Ambos pues pertenecen bueno, Borges pertenece a una corriente que se llama el ultraísmo, pero pues creo que los dos son argentinos. Si no estoy mal, pues compartieron también momentos, pero más allá de eso, porque pues Borges siempre se caracterizó por pues, ser un representante muy, muy, casi a Sabato no lo conoce mucho, siempre está como un segundo, ¿no? Ahí. Sabato siempre era como el que admiraba mucho a Borges y tiene un estilo muy distinto a Borges. O sea, por un lado, podríamos ver que Borges es algo más positivista en un sentido de esperanza humana, ¿no? Él refleja debido a su niñez y a su infancia y su contexto de vida, ya que pues tiene patologías a nivel clínico como que no podía dormir desde chiquito, sufría de sonambulismo, tenía pesadillas, eh, era agresivo, o sea, socialmente no era que pues fuera muy agraciado, que tuviera amigos, amigas, ¿sí? Entonces fue una vida como que muy, entre comillas, trágica, ¿no? O bueno, una infancia. Entonces, eso lo vas a ver reflejado en Ernesto Sabato y ese como esa desesperanza y ese reflejo quizá de realidad también, porque, o sea, no dejan siempre estos autores de tocar la realidad, em, de como que, oiga, pues las cosas, por más de que me las pinten de una manera, pues yo no me siento plenamente confiado de que sean así o no me siento satisfecho o no veo que yo tenga las razones suficientes para comprar esa verdad que me ofrecen y con la que todo el mundo está conforme. Y por eso ese desazón y ese desapego por como sentirse pleno, ¿no? Buscar la felicidad, la verdad, después de un tiempo, pues, o sea, el tipo estaba también atrapado en una cuestión de obsesión o quizá, pues, no podía dormir y no podía, ¿sí? Y eso lo va a ver reflejado en su obra, como muchos fantasmas, muchos eh, incertidumbres, inseguridades, que a lo larga lo único que lo pudo como que equilibrar fue la ciencia, ¿no? Y pues es entendible que un tipo pues de esta magnitud sí que está pasando por todo esto, porque también lo que pasó en su infancia, ahora que lo recuerdo, es que él era hijo único hasta que nació el hermano que se llamaba Arturo y él empezó a sufrir de celos, ¿no? Y pensó que pues su mamá y su papá solamente lo iban a querer a él. Entonces ahí también hubo ya un problema con Sabat. Entonces más adelante lo que fue a plantear en su obra y lo que se ve reflejada a partir de ese conocimiento es como que la ciencia para una subjetividad que pasó por este tipo de traumas es como la única solución, ¿no? La única, Ujú. porque es la única certeza que sirve para espantar todos esos fantasmas, esas inseguridades, ¿no? Buscar una verdad a partir de razones científicas, ¿sí? Eh, ya, en cuanto a ese es el contexto de Ernesto Sábato, es ensayista, escritor, pintor y físico. Podríamos ver aquí también que él hizo parte, o sea, veíamos que Borges hacía parte del ultraísmo, que es como una vanguardia argentina, ¿sí? Eh, pero también acá aparece el grupo Insurrexit, ¿sí? Que es un movimiento que también nace como que dentro de, o sea, él después de un tiempo
de esa infancia fue creciendo y en la juventud accedió a un grupo, como por decirlo así, de jóvenes comunistas, ¿sí? Y pues ahí fue cuando como que, no sé, su cuestión, no sé, política también empezó como a llamarse la atención. Sin embargo, pues en ese tiempo que pasaba con los comunistas, pues vivían exiliados, perseguidos. Entonces, pues a él le tocó mucho tiempo estar escondido, sintiendo esa paranoia de que lo estaban persiguiendo o de que la obra o lo que le estaba haciendo, pues no servían a unos intereses del Estado, ¿no? Entonces, que ese Estado, pues obviamente lo trataba de intimidar. Hola. Pata, pata, pata. Para entender el túnel, gracias. Para entender el túnel, que es como la obra más conocida, pues, de Ernesto Sabato, yo se las voy a como que a comentar así muy rápidamente, y es el asesinato de Mariana Iribarne, ¿sí? ¿Qué pasa con el asesinato? Pues que lo efectúa Juan Pablo Castel. Resulta que él se conoce con María en un museo en donde él tiene expuesto un cuadro, ¿sí? Él es pintor y ve que ella se queda mirándolo, observándolo. Entonces, al ver eso, que él se queda mirándolo, él lo que hace es ir detrás de ella, perseguirla, hasta que pues llega un punto en que la confronta y le dice que porque se queda mirando el cuadro, ella queda despavorida y termina pues como que yéndose, ¿sí? Lo que pasa con el personaje, que es Juan Pablo Castel, es que él en esta novela está contando todo el asesinato, ¿sí? Y dice que nadie más lo va a entender, o sea, va a entender el asesinato como él, porque pues ya nadie se acuerda de qué fue lo que hizo. Entonces, Juan Pablo Castel empieza a decir, bueno, Juan Pablo Castel empieza a perseguir a María, da con su casa y pues el caso es que se consuma el amor. María Iribarne está casada, tiene un esposo que se llama Allende, ¿sí? También en esa como que búsqueda, Juan Pablo Castel se da cuenta de que María, ¿sí? Se va siempre como que a un lugar retirado de la ciudad, del urbano, y lo que hace ahí en esas citas clandestinas, o no más bien clandestinas, sino que como que citadinas, que son ocasionales, es verse con un primo que se llama Hunter, pero que se da cuenta Juan Pablo Castel que Hunter, ¿sí? Tiene una relación con María Iribarne. Entonces, no solo a este tipo, pues la obsesión le cabe en la cabeza de que pues una mujer que eh, le gusta mucho, sí, que pues trata de buscar a toda costa porque piensa que nadie la entiende, o sea que ella ha entendido el cuadro como ninguna otra persona, entonces pues quiere estar con ella. Y Juan Pablo Castel le dice que la llama y le termina diciendo que si no están juntos, si no se ven, pues que él se mata. Ella termina accediendo, ¿sí? Y al final Juan Pablo Castel lo que hace es como que confrontarla. No le basta al tipo para eso, pues la mata y termina después al otro día yendo a donde el esposo a contarle toda la verdad. Pues, ¿por qué? Le ponían pues los cachos con él y tras del hecho con el primo. El Juan Pablo Castel se entrega a la policía y Allende, que es como el esposo, se termina suicidando. Hunter sí
pues lo dejamos ahí para que se interesen por lo que pasa con Hunter. Pero pues lo que retrata acá prácticamente en el túnel de Ernesto Sábato es como que esa como dependencia, ¿no?, de las personas y esa obsesión, cómo terminan siempre resultando tragedias en medio de esos afectos obsesivos o que son extremos o que realmente en un punto sí, hoy en día se habla mucho de los tóxicos y que los tóxicos y todo eso, pero pues es esos comportamientos que sí, quizá hasta cierto punto la dependencia por el otro se vuelve tan extrema que terminan agrediéndose y yo creo que pues em, vemos y casos conocemos de nuestra vida y nuestro mundo cotidiano de personas que pues se han dejado pegar y dice que lo quieren, que lo aman y que eso es amor y eso es obsesión y que no, nadie nunca va a encontrar una persona así. Y bueno, o sea, aún así, a pesar de que todo hayan movimientos hoy en día que busquen que eso no pase, hay muchas situaciones que no, que sí quedan encubiertas. Entonces, para la época, pues eso yo creo que no es como hoy en día que ya hay hasta una línea de emergencia para esos casos, sino que era algo que pasaba en la sociedad y que nadie lo decía y que pues se manifestaban en esos grados y que pues terminaban siempre tragedias y pues ese espíritu quizá obsesivo, ¿cómo es que puede terminar en qué? En un homicidio, ¿no? Entonces, acá vemos como un fragmento de la novela. Fue una espera interminable. No sé cuánto tiempo pasó en los relojes de ese tiempo anónimo y universal de los relojes, que es ajeno a nuestros sentimientos, a nuestros destinos, a la formación o al derrumbe de un amor, a la espera de una muerte. Pero en mi propio tiempo fue una cantidad inmensa y complicada, lleno de cosas y vueltas atrás, un río oscuro y tumultuoso a veces, y a veces extrañamente calmo y casi mar inmóvil y perpetuo donde María y yo estábamos frente a frente, contemplándonos estáticamente. Y otras veces volvía a ser río y nos arrastraba como un sueño a tiempos de infancia, y yo la veía correr desenfrenadamente en su caballo, como los cabellos al viento y los ojos alucinados, y yo me veía en mi pueblo del sur, en mi pieza de un enfermo, con la cara pegada al vidrio de la ventana, mirando la nieve con ojos también alucinados. A veces volvía a ser piedra negra y entonces yo no sabía qué pasaba del otro lado, qué era de ella en esos intervalos anónimos, qué extraños sucesos acontecían y hasta pensaba que en esos momentos su rostro cambiaba y que una mueca de burla lo deformaba y que quizá había risas cruzadas con otro y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra, yo había visto a esta muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles y quizá se habían acercado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas y había entrevisto el espectáculo de mi insalvable soledad. Entonces acá podríamos ver también ya un poco el estilo de Jorge Luis Borges, argentino. Este sí lo podremos conocer porque es Nobel, no mentiras, él no es Nobel, él nunca tuvo Nobel, pero pues fue un grande, ¿no? Por todo lo que representa su obra. Como yo les decía, perteneció a la época, perdón, a la vanguardia, por decirlo así, argentina del ultraísmo. Y pues
lo que prácticamente defendía el ultraísmo era esto, ¿no? El enfrentamiento al modernismo en la poesía. Entonces, siempre buscaban modernizar en la poesía, tratar de confrontarla y de decir, poesía también tiene lugar frente a todas las cuestiones modernas y fenómenos que estaban aconteciendo en ese entonces, ¿sí? Entonces, equipararla, ¿sí? Y como que llevarla a ese grado de equivalencia era lo que buscaba de cierta manera el ultraísmo, modernizarla, era como ya considerar el poema como un artefacto muy complejo en el que ya uno tenía que utilizar muchas técnicas y hacerlo como eh, parecido a si hacían un reloj a la precisión de un relojero, así debía ser el poema, ¿no? En ese sentido de perfección, de que cada pieza debería estar en su punto y que debería estar encajada y que también la poesía, pues, era una tecnología. Perdón. Entonces, acá podemos ver un poco de, pues, quién era Borges. Yo voy a leer este fragmento, nada como conocer, pues, la vida del autor a través de su obra, ¿no? Entonces, acá es como algo autobiográfico que él hace y dice así: al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o de diccionario bibliográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro. Perdón. Voy a Tranquilo, tomar un profe, no poquito pasa de nada. agua. Ay. Ay. Perdón, chicos. ¿Estás bien, profe? Sí, sí, sí. Perdón. Es que no sé. Mm, Me atoré. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perserva costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Entonces acá podemos ver un poquito de, ¿no?, esa dicotomía entre el ser escritor y el ser humano, ¿no? El ser aparte, el ser no el que refleja a partir de la escritura, sino el que vive, el que experimenta, el que es un personaje más en la vida real, ¿no? Dime. Jimmy nos dice, profe, ¿no es un poco egocéntrico?
Pues yo creo que de los autores, porque mm, sí, Jimmy, o sea, podríamos decir que los autores, más que todos los literatos, buscan eso, ¿no? Mostrar su yo. Pasa algo como con el rap, ¿sí? O sea, porque no es como el mundo externo el que hace mi visión, sino yo soy el que la construyo y yo tengo que imponerme. Con el rap pasa eso con el MC, que es el típico que pues se adula y es el que es el mejor en técnicas y el mejor rapeando y sí, porque busca pues, llenar ese sentimiento narciso, ¿no? El narciso es el personaje arquetípico de la mitología griega que se quedó reflejado en un pozo de agua, ¿sí? Y se enamoró de sí, no pudo más, ¿sí? Y quedó atrapado, ¿no? En su reflejo porque todo el tiempo quedó mirándose y mirándose y mirándose. Eso es ser narcisista, ¿no? Eso es lo que se le llama ser narcisista. Y pues yo creo que el autor acá, si de alguna manera tiene que mostrar su yo, pues tiene que hacerlo siendo narcisista, o sea, y mostrando eso quizá de esa manera. Yo no sé si tú dices que que te pareció que un poco qué, ¿cuál fue el adjetivo? ¿Arrogante? Profe, buenas noches, me refiero egocéntrico, pero no, ¿Egocéntrico? no directamente al autor, sino al texto, o sea, a lo que es el texto, que suena como un poco egocéntrico, no, no me refiero en sí al autor, a Borges, Sí. o sea, eso es lo que, Ah, ya, ya, ya. Que yo fui el que entendí mal. Entonces, es egocéntrico, ya es una categoría, sí, de la psique, ¿no? Del yo. Sí, claro, es egocéntrico porque acá está. Pero desarrolla más la idea, Jimmy. Es en ese sentido que podríamos decir que es egocéntrico porque. pues, no sé, como él se expresa hacia sí mismo, ¿no? O sea, como que el Borges autor, o sea, no el yo de él, sino el Borges autor, Ujú. es como más persona que el, que, que el yo, ¿sí me hago entender? O sea, Sí, sí, sí. Y pues es que también llega esta palabrita al final a mí me confunde porque por un momento siempre dijo del Borges del otro, ¿no? Como que yo pensé que estaba hablando del autor, pero ya al final dice, no sé cuál de los dos escribe esta página. Ya como que se funden más y uno no sabe, porque hay como que un Borges que quiere como que vivir y otro Borges que retrata eso escrito, ¿no? A partir de por ejemplo, acá sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, ¿sí? Yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Entonces acá vemos esa relación. Sí, es como el ego. El ego está construido por el individuo, ¿no? El yo. Y ese yo es como que el único mecanismo de defensa que tenemos para quizá luchar frente al entorno, para si nos pasan cosas feas, cómo las voy a resistir, sí, tengo que ser fuerte y yo no, o sea, mi yo tiene que ser fuerte, ¿no? Eso es también una categoría muy egocéntrica y que pues ser egocéntrico no es, quizá hemos visto que ser egocéntrico es malo. Yo por eso quizá entendí ahorita eso, que era como arrogante. Y de los escritores que más, como que me parece más el más noble, más humilde, uno de las entrevistas de él, y es el más como que a pesar de todo su vago conocimiento, entonces por eso yo decía como que entiendo porque pues todo el sentido del texto va ligado al yo de Borges, ¿no? Y esa lucha entre el autor y el que no es autor, sino que el que experimenta la vida, ¿sí? Y ya no es el que se encarga de utilizar todas estas técnicas para retratar esas sensaciones y experiencias, sino
es el que, o sea, deja a un lado ese pensamiento creativo para vivir y sentir, ¿no? Es una sensibilidad. Entonces, separar acá ese ser, yo creo que Borges lo hizo a propósito para, para que creen que quería él eso, ¿no? Como que diferenciar un Borges y yo, y al final confundirlos, Es mostrar. como, qué pena, profesor, es como muy arriesgado un escrito así, ¿no? O sea, por ahí una vez Jorge Barón, el del Show de las Estrellas, escribió un libro y se llama Mis primeros 40 años. Y bueno, es muy diferente decir uno, bueno, voy a escribir un libro sobre mi vida, a escribir un texto donde dice uno, digamos yo, Jimmy y yo, entonces tras de que soy yo, hay, hay otro yo o sea, no es fácil escribir un texto así, supongo yo, ¿no? O sea, Claro, no, sí, ya, pero Borges es Borges, o sea, de todas maneras, el final donde dice no sé cuál de los dos escribe esta página es el mérito, por eso digo yo que como que ahí se nota como como ese ego, ¿sí? Que no cualquiera, cualquier escritor escribiría, por decirlo así. Sí, sí, tienes mucha razón, sí. Sí, recalca mucho ese ego al final con eso, como que, o sea, nos expresa confusión, incertidumbre, pero al mismo tiempo como que, o sea, soy tan genio, pero tan infinito que no me considero un autor más. También yo quedo con esa sensación, como que no me limiten a un apellido, a a un cuerpo, porque el tipo, miren lo que pasa acá, esto es como que, y miren que es muy valioso el comentario que dice Jimmy, porque esto es arriesgadísimo, nadie se atrevería a hacer un texto así para representar su esencia, ¿no? O sea, es algo muy autobiográfico. Entonces, vamos a ver esta. Ay, bueno, 38. El Aleph es la obra como que uno de los cuentos más interesantes de él, ¿sí? Pero él tiene más cuentos que son El Inmortal, La Casa de Esterión, La Otra Muerte y de Duchesse Requiem. Entonces, el Aleph, que ya tiene que ver con una letra de la cábala de los judíos, em, pues tiene que ver con lo siguiente, o sea, Jorge Luis Borges plantea siempre acá en este cuento del Aleph como que un, un dilema entre el hombre y el infinito. ¿Qué pasa con Borges? Que pues él se representa en el cuento, él es el autor del cuento. Como ahorita veíamos en ese relato, como que ya en este cuento ya el autor se posiciona como personaje. Entonces Borges tiene una melancolía, ¿sí? Porque lo que fue en 1929 sufrió pues una pérdida muy grave de una mujer que se llamaba Beatriz Vittel, ¿sí? 1929 murió ella. Entonces Borges visitaba la casa cada 31 de abril en la calle Garay, en Argentina. ¿Qué pasaba pues en esta casa de la actriz? Pues que en diferentes visitas, ¿sí? Eh, que él tuvo, ¿sí? En una de ellas, en esa casa, cada 31 de abril, que fue pues en 1941, ya cuando quizás ya había pasado mucho tiempo y pues la memoria de Borges avanzaba y no sé, ya se le iba olvidando quién era Beatriz. En 1941 llega el primo hermano de Beatriz, que se llama Carlos Argentino Daneri, y pues encuentra a Borges en la casa, ¿sí? Porque pues es el hermano. Ahí lo confronta y pues, hablan los dos de como asuntos literarios. ¿Quién era Carlos Argentino Daneri? Era como pues un escritor que estaba como que empezando a surgir en Argentina y le comenta a Borges como que
pues, le lee como un poema inacabado que él estaba construyendo tras del hecho y pues el caso que después de ese primer encuentro, Borges recibe una llamada, es una llamada de Daneri y le dice que pues se vean en la confitería que queda cerca a la casa de Beatriz, ¿sí? Para hablar unos asuntos de literarios que le interesa. Borges accede, ¿sí? Se ve con Carlos Argentino y Carlos Argentino le da pues la propuesta de que pues la obra de él no estaba terminada, que si quería Borges pues podría ayudarlo a terminarla. Borges accede pues a terminar la obra de Carlos Argentino, pero después se arrepiente, ¿sí? Eh, Pasa el tiempo y como a la semana, ¿sí? Recibe una segunda llamada de este tipo, otra vez, Carlos Argentino, y le comenta ya una situación, pues pensando de que pues al arrepentirse iba a ser exhortado, insultado, regañado por Carlos Argentino, pues le sorprende a Borges saber que en la llamada no pasa eso, sino que le dice Carlos Argentino una cosa mucho más delicada, ¿no? Que tiene que ver con la confitería que estaba al lado de la casa de Beatriz, busca expandir el negocio. Entonces lo que quieren es derribar la casa para pues ampliar el local en donde está situada la confitería. Entonces, ¿qué pasa después? Pasa que Daneri le revela la existencia del Aleph, por eso se llama así el cuento, ¿no? El Aleph es como un tesoro que guarda un enigma y le expresa preocupación Carlos Argentino a Borges porque pues al derribar la casa lo que van a hacer es que pues el objeto valioso que expresa un tesoro y que guarda ese enigma se va a perder. Entonces Borges decide como que acompañar a Carlos Argentino en la búsqueda del objeto a la casa, pero pues siempre va con desconfianza porque pues piensa que todo es un delirio de Carlos Argentino, ¿no? Eh, Borges sigue las instrucciones de Carlos Argentino para pues buscar el Aleph dentro del recinto y cuando se da cuenta Borges en el sótano, pues logra ver un grillo, ¿sí? Que está en una esquina del sótano y que tiene un brillo y un fulgor y lo que hace pues es acercarse a ese grillo que brilla y apenas se acerca lo que ve es como una esfera, ¿no? Y en esa esfera ve el universo entero corriendo, ¿sí? Ante sus ojos, ¿no? Son hechos, son diferentes mundos, son revelaciones que empiezan a surgir a él. Entonces, él sorprendido pues se da cuenta del objeto, ¿sí? Termina diciéndole a Carlos Argentino que no se oponga a la venta de la casa, es decir, que la venda y que pues terminen de derribarla. Y pues pasa el tiempo, mientras que Borges piensa y reflexiona sobre pues la existencia de la Aleph y la posible existencia de otros objetos parecidos o similares. Carlos Argentino pues pierde conexión totalmente con Borges, pero se posiciona como pues un escritor que triunfa, ¿no? Y pues obviamente Borges en medio de esta, no sé, desenlace, se queda pensando también en Beatriz, ¿no? Hasta que la olvida. Y, y ya, o sea, como que eso es lo que pasa prácticamente en este cuento que es el Aleph. Em, Vamos a leer este fragmento y terminamos ya con la clase para cerrar con esto que fue literatura colombiana y latinoamericana, parte 2. ¿Listo? No sé si tengan dudas, inquietudes, preguntas. Acá es esta descripción del universo, ¿listo? Que ve a través de la Aleph Borges, ¿listo?
Pues nadie nos escribió por el chat, profe, entonces creo que sería todo. Listo. Entonces, si quieres, la leo y nos despedimos. Dale, profe, de una. Listo. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasola de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi, vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide. Vi un laberinto roto. Era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un transpatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Frei Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer de pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogue, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio. De la Filemón Jola. Vi un tiempo cada letra de cada página. De cada chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el discurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en querato que parecía reflejar el color de una rosa bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osadura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un hibernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi propia sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi el Aleph, la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo. Y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. Listo, chicos. Eso es todo. Muchas gracias, chicos. Ya, yo creo que con esto acabamos. Em, no Listo, sé. profe. Muchas gracias nuevamente por la clase. Chicos, muchas gracias por su asistencia. Recuerden que nos vemos mañana nuevamente a la misma hora, ¿vale, chicos? Entonces, pues, no siendo más, que pasen una feliz noche y nos vemos mañana. Recuerden, hoja de ruta para el 21, para que no se les haga tarde.
Chao, chicos. Chao, profe. Chao, Nico.